Hey, ¿cómo están todos? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora en la que nos estén viendo o escuchando. Mi nombre es Andrés Vera y les doy la más cordial bienvenida a... ¡Insurrecto! Es inevitable que todo el mundo se ría de usted, Proctólogo. De hecho, cuando entras por la puerta, Proctólogo, todo el mundo se ríe también, o sea... No, yo soy... Es como... siento y le vino todo. Uy, este niño, ¿qué hace aquí? Bueno, oigan, bienvenidos al episodio número 16. Hoy y la próxima semana vamos a hacer una excepción en tanto las grabaciones como las publicaciones, porque estamos en pleno proceso electoral de la máxima casa de estudios. Y ustedes saben que grabamos jueves o viernes o publicamos los sábados, pero por los tiempos electorales de hoy en aproximadamente 9 días. Es cortísimo. Sí. Así deberían de ser también las constitucionales y todo. ¿Te acuerdas cuando eran de 6 meses? Hijo de su madre. Bueno, entonces, derivado de esto y el acotamiento del tiempo, pues decidimos para respetar precisamente los tiempos electorales y la veda, que a nosotros nos podría valer un pepino, pero para no afectar precisamente a los candidatos, preferimos hacer esta dinámica. Y ya saben que habíamos anunciado anteriormente que iba a venir también una candidata a jueza, precisamente en el tema de la elección judicial. Pero bueno, dijimos, ahorita es importante este tema, es la máxima casa de estudios, lo sigue siendo, a pesar de todo. Y bueno, es inevitable no poder entrevistar a los dos y a las dos, ¿cómo le podemos decir? L@S candidatos, sí, por aquello de la paridad, a la rectoría de la Universidad Benemérita, que no han cambiado por ahí el RFC. Es que es un rollazo. Es un rollazo, pero bueno, a la Universidad Autónoma de Zacatecas. Así que, pues comencemos. Y el día de hoy tenemos a la doctora Jenny González Arenas, candidata. Bienvenida a Insurrecto. Apláudete, candidata. Eso. ¿Por qué nadie se quiere autoaplaudir? Es como darse like en una publicación de una misma en Facebook. Sí. No, puedes echarte porras tú también. O sea, bueno, porque usted lo haga, no quiere decir que los demás también. Entonces, yo soy muy devalorado en ese sentido. Válgame Dios. Al revés, pues es echarle ahí. Bueno, en fin. Bueno, doctora, pues bienvenida a Insurrecto. No, al contrario, muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Oye, ¿te puedo tutear? Sí, claro que sí. Porque siempre la trata de usted, pero bueno, vamos a tratar de romper un poco el hielo. Con confianza. Gracias. Hay algo esencial. Yo quiero comenzar primero con esta pregunta. Del espaguas a la rectoría. Es una pregunta inevitable. Así es. Ya hubo un antecedente. 2. Bueno, 2. Uh-huh. 2. El más reciente, Antonio Guzmán. No, bueno, hubo 2 candidatos que, siendo secretarios generales de las PAUAS, contendieron sin haber concluido la Secretaría General de las PAUAS para la rectoría, que es el caso del maestro Benjamín Romo y el caso de Pepe Román. De Pepe Román. Es correcto. Sí. Ninguno de los dos ganó. De ahí. Así es. En el caso de Antonio Guzmán, él fue secretario general, concluye su periodo. Cierto. Y luego ya después, con posterioridad, contiende para la rectoría. Pero el fondo es, y que ha marcado o ha sentado por lo menos 3 críticas hacia tu persona, doctora, el hecho de el sindicato de la Defensoría de los Derechos a la patronal. Son 2 mundos opuestos diametralmente, pero que al final tienen una cierta conjugación. ¿Qué tienes que decir al respecto, doctora? Bueno, en ese tema hay cosas muy sencillas que se tienen que entender en la universidad. En primer lugar, nosotros no somos una empresa privada, somos una universidad pública que dependemos de los recursos que nos entrega gobierno federal y gobierno del estado y los recursos propios, pues. No es una empresa entendida en la extensión, por ejemplo, del derecho laboral, ¿no? Donde hay un patrón que siempre va a ser el patrón y los trabajadores que siempre van a ser trabajadores en esa misma empresa. Yeah. Hay una relación de suprasubordinación. En el caso de la universidad no la hay. Quien ocupa la rectoría
debería de ser, en términos reales, solamente quien administra la universidad no es un patrón formalmente entendido. Puede ser el titular del contrato colectivo de trabajo, pero eso no le da la calidad de patrón. Lo hemos malinterpretado en esta universidad. Entonces, ¿el mote de patronal está mal entendido? Claro, mal aplicado. Claro, o sea, claro que está mal aplicado porque aparte han asumido los rectores, esa es la realidad, han asumido un papel de dueños de la universidad cuando realmente no son los dueños de la universidad. Eso en un primer momento. En un segundo punto, hay que señalar también que en el caso de nosotros, pues desde la perspectiva que nosotros lo vemos, tiene que ver con ampliar la defensa de los derechos. Ya no se trata solamente de defender los derechos laborales del personal académico, sino que también estamos hablando de ampliar esa defensa a los derechos del personal administrativo y a los derechos de los estudiantes. ¿Por qué? Porque entendimos que en el sindicato se pueden hacer muchísimas cosas siempre y cuando la rectoría esté consciente del rol que desempeña dentro de la universidad. Y desafortunadamente, ¿no?, quienes han ocupado la rectoría asumen la rectoría como de su propiedad y la toma de decisiones como verticales y de arriba hacia abajo. Y la legislación universitaria no está diseñada de esa manera. La legislación de la universidad está diseñada en la que la toma de decisiones es del colectivo, es de la base, tanto docentes como de administrativos, como de estudiantes, y que son los órganos colectivos o los órganos colegiados quienes toman las decisiones y será el rector quien ejecute esas decisiones de esos órganos colectivos. Los rectores han dejado de escuchar a la comunidad docente, a la comunidad estudiantil y sobre todo a la comunidad del personal administrativo, y es precisamente esa falta de hacer lo que la normativa dice, precisamente lo que nos lleva a nosotros a tomar la decisión. Entender que, por ejemplo, nosotros a lo largo de estos 2 años estuvimos en una constante contraposición con la rectoría, no porque nosotros quisiéramos confrontar, porque la rectoría quería seguir mandando dentro del sindicato. El rector quería seguir haciendo lo que hacía con el anterior secretario general, llevárselo al básquet, arreglar en lo cortito, resolver sin resolver de fondo los problemas de la universidad y tampoco atender los problemas del personal académico de la universidad. Nosotros, ¿qué hicimos? Exigirle que respetara el contrato colectivo de trabajo. Él no estuvo dispuesto a eso y es donde empieza esa confrontación. Pero tiene que ver con eso, con la falta de voluntad del rector de hacer lo que la normativa institucional le dice. ¿Qué vimos nosotros? La posibilidad de que el proyecto que se considera el proyecto natural, porque así se llama, el candidato natural a la rectoría, pues era hacer continuidad, o es lo que proponen, continuidad al proyecto de Rubén Ibarra. Y eso implica pues que las cosas van a seguir como hasta ahora, que el sindicato va a seguir minimizado como ha venido siendo minimizado a lo largo de las últimas administraciones, que no va a haber una transformación real en la política, en la forma en la que se administra la universidad, y que no había manera pues de generar un cambio real desde el sindicato si no transformábamos la manera en la que se administra la universidad. Por eso es que nosotros tomamos la decisión. No se trata pues de brincar de un bando a otro, porque realmente no debería de haber bandos en la universidad. Porque finalmente yo creo que gozamos de una naturaleza muy distinta a la de cualquier otra empresa, en la que un día somos docentes, al día siguiente podemos ser parte de la administración y al día siguiente regresamos a ser docentes sin mayor problema. Es decir, este es un proceso cíclico. Quienes han estado en la rectoría no lo han asimilado así, pretenden estar ahí para toda la vida y desafortunadamente ahora proponen que van a hacer lo que en 20, 25 años no han hecho. Entonces esa es precisamente esa falta de contrapesos reales, no de confrontaciones, porque confrontaciones el rector se dedicó a tenerlas de manera frontal al no asumir su responsabilidad y al no asumir directamente las negociaciones, pero es esa falta de un contrapeso real, del respeto al contrato colectivo, del respeto a los derechos de todas y de toda la comunidad universitaria, lo que nos llama a querer emprender este proyecto en el que pretendemos cambiar la manera en la que se percibe esa relación patronal
del rector con los sindicatos y en la que se percibe esta toma de decisiones unilaterales para proponer una forma horizontal de hacer las cosas, de tomar las decisiones y retomar la legalidad, porque tampoco vamos a inventar el hilo negro. O sea, la ley orgánica es muy clara, la toma de decisiones tiene que ser paritaria entre el sector estudiantil y el sector docente, con la participación del sector administrativo. Entonces, finalmente de eso es de lo que se trata, o sea, de cambiar la manera en la que se administra la universidad. Darle nuevamente un impulso moral y legal al consejo universitario. Así es, y a todos los consejos, porque tenemos consejos de área, sí, tenemos consejos de unidad, pero finalmente que están desafortunadamente son exacto, ¿no? O sea, desafortunadamente muchos directores han asumido este control feudal de sus unidades académicas como si fueran dueños de las unidades académicas. Hay quienes llevan en el control de sus unidades por más de 20 años y desafortunadamente eso impacta de manera directa en la educación superior de la juventud de Zacatecas. ¿Sería pertinente entonces intentar también establecer en la propia legislación interna la no reelección? No hay, o sea, en la reelección, es que ese es el detalle, o sea, la legislación universitaria contempla la reelección siempre y cuando no sea inmediata. Tú puedes estar 4 años en una dirección, dejar de ser director 4 años y regresar a los siguientes 4 años. Es una cuestión de interpretación, pero finalmente se reeligen. El problema no es ese, el problema son los controles feudales que se ejercen en las direcciones cuando alguien es quien controla quién está o quién no está en la dirección. Tras bambalinas. Exactamente, y que finalmente son quienes toman las decisiones. Y eso se ve en muchas unidades académicas, desafortunadamente, y lo vemos en la administración central, cómo han ido cambiando literal de silla muchos de los funcionarios que ahora están en la otra planilla. Entonces, ¿de qué se trata? Pues de sacudir a la universidad, de cambiar la manera en la que se percibe la administración central y la administración de todas las unidades académicas, y que la universidad pueda tener una oportunidad de respirar aires nuevos, de administrarse de una mejor manera, de una manera diferente obviamente, y que eso permita pues regresarle la universidad a los zacatecanos. Sin embargo, las propias exigencias que hace el sindicato, de manera tal vez irrestricta o a través de un manejo político, ya bajo la posición de la rectoría, pues bien dice el dicho, de borracho cantinero cambia un montón. ¿Cómo entonces poder lograr asentar las propias exigencias que tú, junto con el comité ejecutivo, han expuesto, sobre todo en el tema de la pasada huelga, y llegar a la rectoría y decir, ay, híjoles, pues está más complicado de lo que creíamos, ¿no? El adeudo, primero. El tema del impuesto de infraestructura, o para la universidad, pues, más bien. Las basificaciones, las jubilaciones, las dinámicas que aún existen y que es parte de un planteamiento que desde el presidente López Obrador le asentó a las universidades. Oiga, pues es que se jubilan y luego regresan a clases, entonces al final de cuentas estamos pagando doble, ¿no? Y eso va en detrimento también de la propia economía de las universidades, de acotar las oportunidades a las nuevas generaciones que van saliendo, ¿no? Y se crea ahí una situación en la que luego ya no hay lana para los jubilados, pero tampoco hay lana. Y luego, más dinero, federación, más dinero, y más dinero, y más dinero. Y lo llegó a decir una vez el propio López Obrador, ¿te acuerdas? Proctólogo, cuando dijo, es que las universidades son un barril sin fondo. No llenan, cabrón. Y sí, puede decirse, pues es que es la atribución constitucional del Estado otorgarle los recursos a las universidades públicas, pues por eso son públicas, ¿no? Pero luego vemos también malos manejos financieros, vemos pasivos, vemos que no se gestiona finalmente las deudas con el ISSSTE, no se establecen mecanismos para poder subsanarla. Y desde esa perspectiva, tal vez, como parte sindical, puedes decir, sí, pues es que esa es la esencia del sindicato. Y el otro día tuvimos aquí una discusión con Filiberto Frausto, que exigen la abrogación de la ley del ISSSTE calderonista del 2007. Y decía, pues, nomás son como 100,000 millones. Nomás. Pues sí, pero ¿para cuánto tiempo, cabrón? O sea, ¿para cuánto tiempo el Estado va a tener para otorgarles a ustedes las pensiones no bajo UMA, sino bajo salarios mínimos? No, es que, pues los estados quedan. Por eso, ¿por cuánto tiempo?
3, 4 años. Entonces, a lo que voy, doctora, ¿no cambia radicalmente la perspectiva y llegar a decir, sí puedo solucionar todo lo que hemos nosotros estado demandando? Es que el detalle es que nosotros sí sabemos cuál es el problema real de la universidad y sí lo entendemos, y lo entendemos desde antes de estar ahí. A diferencia de muchos de los que están ahorita, por ejemplo, en la otra planilla, que se han acostumbrado tanto a cambiar de silla que desafortunadamente ni siquiera se preocupan por entender realmente cuál es el problema. Y nosotros lo vimos desde el día 1 que llegamos al sindicato y que empezamos a solicitar información y a preguntar cosas. Nadie sabía si se había pagado el impuesto sobre la renta, nadie sabía decirnos si se había pagado el impuesto sobre nóminas, nadie entendía realmente cuál es el problema del adeudo con el ISSSTE y por qué se va multiplicando de esta manera, ni por qué va creciendo de esta manera, ni qué es lo que se está proponiendo para condonar, según el actual rector, esa deuda. O sea, realmente nadie entiende la magnitud del problema. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros? Darnos a la tarea de entender realmente de qué se trata la deuda con el ISSSTE, por ejemplo, de entender realmente dónde está la fuga de recursos, de entender qué es lo que se está haciendo mal en la universidad. Por eso nosotros reclamábamos, porque nosotros sabíamos perfectamente cuál era la dimensión del problema desde la administración central y por qué se estaba generando esta situación. El problema de la universidad, ¿el recurso es insuficiente? Sí, el recurso es insuficiente, no cabe duda. Pero para exigirle al Estado mayores recursos, tienes que dar muestra de que estás aprovechando al máximo el recurso que te entregan. Y esa es en la parte en la que el Estado, en que la universidad ha fallado. Llega un momento en el que dicen, es que la universidad es un barril sin fondo. Pues sí, pero ¿hacia dónde se está yendo ese recurso? Y entonces, ¿qué detectamos nosotros? Nosotros detectamos que mientras la federación está aprobando un presupuesto de 90 millones al año para funcionarios, la UAS está gastando 235 millones de pesos. Sujétate pues como administración central a gastar lo que la federación te está dando para funcionarios. Si tienes 10 pesos, te gastes 10 pesos. No te puedes gastar 100 si nada más te están dando 10. ¿Qué sucedía? ¿Y esa bolsa de dónde sale? Esa bolsa sale del dinero de los docentes. O sea, ¿quieren reconocer más plazas? Sí, pero empieza por no agarrar recurso para pagar funcionarios del dinero que viene etiquetado para pagar nómina docente. Estás agarrando dinero de la nómina docente para pagar una nómina de funcionarios. Y entonces es donde viene una crítica que andan ellos promoviendo. Entonces usted va a correr gente. No se trata de correr gente. Se trata de que esa gente, en lugar de ser funcionarios de la administración, sean docentes universitarios. Va a tener un doble beneficio. ¿Por qué? Porque va a generar un ahorro para la universidad, claro, pero también van a impactar de manera directa en mejoras en las condiciones académicas de la universidad. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que tiene un perfil especializado y que está subutilizada siendo funcionario, cuando puede aportar muchísimo más a la universidad desde la docencia, desde la difusión, desde la extensión, desde la investigación. Ese es el primer gran problema, un exceso en la nómina de funcionarios de la universidad. Segundo gran problema, que no le cobran al gobierno del Estado. Tenemos rectores sumisos, y no nada más muchos otros anteriores han sido sumisos ante el gobierno del Estado y no le han exigido lo que tú bien señalabas, por ejemplo, el impuesto del 10%. Ningún gobernador le ha entregado a la universidad el 10%. Cuando era el 5%, tampoco ningún gobernador le entregaba. ¿Qué hacía? Gobierno del Estado capta ese recurso, lo toma como recurso propio y lo pone dentro de la bolsa en la que dice gobierno del Estado. Este es el dinero que yo, gobierno del Estado, te tengo que entregar a tu universidad. A ver, no, así no funciona. ¿Qué es lo que debe de ser? La aportación de gobierno del Estado tiene que ser recurso de gobierno del Estado para la universidad. La aportación de la federación tiene que ser recurso de la federación para la universidad. La aportación de la ciudadanía a través del impuesto del 10% tiene que ser eso, aportación de la ciudadanía para la universidad. Año con año en el presupuesto de egresos. Pero no llega. Sí. Y entonces la sociedad tiene esta percepción de que la universidad es un barril sin fondo, cuando la realidad es que a la universidad ese recurso no le llega. En este año estamos hablando de más o menos 286 millones de pesos. 286 millones de pesos que a la universidad le servirían, por ejemplo,
para empezar a pagar el adeudo del ISSSTE. Que a la universidad le servirían, pues, si no es para eso, para mejorar las condiciones de infraestructura de muchas escuelas, en donde los muchachos se quejan de que ni siquiera tienen baños dignos para sus necesidades. Entonces, es ilógico que estemos sometidos al gobierno del Estado y ni siquiera seamos capaces de gestionar eso. Ya. ¿Qué fue lo que nosotros descubrimos, por ejemplo, este año? Hay un convenio de apoyo extraordinario para fin de año en donde el gobernador y el secretario de Finanzas en turno firman y reconocen que el gobierno del Estado le debe 265 millones de pesos a la universidad. Y de nada nos sirve ser los mejores amigos del gobernador, al rector, porque finalmente ni siquiera es capaz de pagarle ese recurso. Entonces ya estamos hablando de los 285 millones del 10%, más esos 265 millones que se le deben desde el 2023. Y también, por ejemplo, lo que pasa con el timbrado de la nómina. Si la universidad timbra la nómina en tiempo y forma, por cada peso, la federación le va a regresar 80 centavos. Esos 80 centavos regresan al gobierno del Estado. Y gobierno del Estado no se los entrega a la universidad. Entonces ya estamos hablando de una serie de recursos que pueden ayudar de manera significativa a la universidad para no estar en la crisis en la que nos encontramos ahora. Ya. Entonces, ¿hay problemas de dinero? Claro que hay problemas de dinero, pero derivados, uno, de la mala administración y dos, de la falta de gestión de los rectores en turno para poder recuperar ese recurso del Estado que no han sido capaces de gestionar. Hoy en día, el gobierno del Estado debería estar aportando para la universidad el 32.5% de su presupuesto. Sin embargo, ahorita está aportando el 27.5% del presupuesto, que significa que tenemos un desfase del 5%. Y eso también es recurso, obviamente, sí. Y eso también perjudica las finanzas. ¿A qué se debe? A que el año pasado el rector fue incapaz de gestionar el incremento del presupuesto de la universidad para que se fuera incrementando de manera paulatina de acuerdo al convenio de apoyo extraordinario. Entonces sí hay manera de resolver el problema de la universidad, sobre todo el problema financiero, pero no hay compromiso de quienes administran la universidad para hacerlo. En Jalisco hay una situación interesante. Así es. Si no me equivoco, es el 6% sí. del presupuesto estatal del Estado de Jalisco, constitucionalmente, Sí, allá sí. se le otorga a la Universidad de Guadalajara. No la autónoma, recordemos que la autónoma ya es la FIFI. Allá es la FIFI, la autónoma, güey. Autónoma, ¿de dónde? Bueno, luego de que casi que digas que autónoma también. Fue más servil de los gobiernos en turnos. Pero bueno, cabría la posibilidad de que eso en Zacatecas existiera. Debería de ser, para eso es ese impuesto. Sí. Pero nunca se le entrega pero a la universidad. Ya de una manera constitucional. Es decir, no a través de un impuesto hacia la universidad. No. Del total, cada año. Entonces aumenta conforme se ajusta el presupuesto de ingresos y de egresos. No lo tienes que andar gestionando. En el caso, por ejemplo, de la UDG, ellos, el presupuesto, el 51% de su presupuesto es estatal y el 49% es federal. Sí, bueno, pero Jalisco tiene un presupuesto. Bueno, pero estamos hablando 5 veces mayor que Zacatecas. Pero también hay que decir qué fue lo que sucedió. La gente, la comunidad universitaria salió a las calles a exigirle al gobierno del Estado mejores condiciones para la universidad. Nosotros mismos en una reunión que tuvimos de secretarios generales de diversas universidades públicas, en la presencia de la directora de Educación Superior, ella misma nos dijo, coordínense trabajadores, docentes y alumnos y junto con su rector salgan a la calle y exíjanle al gobierno. Eso es lo que pasó en la UDG y eso puede pasar en muchas universidades. Yeah. Pero aquí los rectores tienen miedo de salir a la calle. Y no nada más muchos rectores han tenido miedo de salir a la calle. Muchos rectores tienen miedo de exigir. ¿A qué crees que se deba? Pues a la sumisión en la que se encuentran muchos de ellos. ¿Pero es un factor político? ¿O de qué claro, es un factor de sometimiento, es un factor en donde la autonomía de la universidad no les interesa. Y eso es precisamente lo que nosotros vimos en esta coyuntura. Vimos que si seguíamos por el camino en el que estaban, si el secretario general en turno llegaba a ser el rector, como ahora se dice, candidato natural, eso es lo que va a pasar, porque finalmente es lo que ha aprendido. ¿Cuántas veces, por ejemplo, el secretario general acompañó al rector a México a ver cómo está el problema del ISSSTE? Nunca.
Nunca lo hizo. Entonces la pregunta es, ¿está enterado de cuál es la situación del ISSSTE realmente? ¿Conoce cuál es la dimensión del problema? ¿Sabe cuál es la manera de que se lleven a cabo las condonaciones de las que tanto se hablan? Porque no estamos hablando de que la deuda se va a pagar. El rector nunca ha dicho eso porque efectivamente eso no va a suceder. La ley es muy clara, se trata de condonar accesorios y de condonar multas, pero no se pueden condonar todos los accesorios y todas las multas del adeudo que se tiene con el ISSSTE. ¿Por qué? Porque parte del adeudo que se tiene con el ISSSTE es con nosotros, trabajadores docentes universitarios. Una parte de ese adeudo, más de una tercera parte de ese adeudo es con nosotros. Yo creo que prácticamente la mitad del adeudo es con nosotros. Entonces el ISSSTE no puede condonar accesorios y multas de esa parte que se nos debe a nosotros, ni tampoco de la parte que se le debe a FOBISSTE, porque eso implica créditos hipotecarios. Lo único que se puede condonar son accesorios de ISSSTE asegurador. Y ese es el rubro que tiene o sea, de eso es de lo que se puede condonar nada más. Todo lo demás es falso, el discurso que están manejando. Hace muchos años. La pregunta es si lo entienden. Hace muchos años se manejaba la idea de pagar con bienes muebles. El adeudo histórico de la UAS se hizo. Pero resulta pues, que también es ilegal. Es ilegal, ¿no? Por lo menos un ente público no puede pagar, ¿no?, a otro ente público con su propia... se me fue la palabra. Patrimonio. Con su propio patrimonio, el adeudo que tiene por el cumplimiento, por los pasivos, con otro ente público. Pues es que, si no, imagínate, todos los estados te doy la bufa, güey, para que... ¿No? Pero la situación finalmente ha cambiado. Pero me gustaría mucho insistir en este tema. Pero fíjate, lo que pasó en aquel momento, por ejemplo, fue un compromiso de gobierno del estado con la universidad. En aquel momento Amalia García le ayudó a la universidad a saldar esa deuda con el ISSSTE. Claro, a la quincena siguiente ya volvían a deber, pero en ese momento fue un compromiso también de gobierno del estado. Si fue o no fue un acto de sumisión en aquel momento del rector, bueno, habrá que revisar la historia, pero sí hubo un compromiso real de gobierno del estado, de la gobernadora en ese momento, para que la deuda de Amalia García. Pero el rector estaba Femat y Domínguez, fue en la transición entre Femat y Domínguez. Fue en la transición de ellos, ¿verdad? Exactamente. Sí. A ver. Incluso es parte de lo que se le reclama, por ejemplo, a Domínguez, cuando se le dice, es que usted dejó de pagar el ISSSTE, y él lo reconoce. Él dice, efectivamente, yo dejé de pagar el ISSSTE. O sea, reconocen cuáles son sus problemas, pero no reconocen la parte en la que uno les dice, es que debieron de haber ido a gestionar, por ejemplo, ese recurso. Si estamos hablando de que el 10% de los impuestos que todos nosotros pagamos hubiera llegado a la universidad, a lo mejor hubiera habido recursos suficientes para pagar el ISSSTE y no volverse a atrasar. Pero ¿cuál es el problema? Lo manejan discrecionalmente. Me estás diciendo de fondo que te desligas absolutamente de todos los exrectores. Claro, yo no tengo ninguna relación con ninguno de ellos. Antonio Guzmán y Domínguez por ahí. Bueno, pero esa es su libertad, ¿no?, de apoyar a quien ellos consideren. Pero es un ejercicio de autocrítica. Claro, ¿no? O sea, y ese será su derecho, ¿no? Independientemente, ellos pueden decidir Antonio a Guzmán quién apoyan. le tocó parte de la estafa maestra. Por ejemplo. Que yo develé. Que después Antonio Guzmán ahí me reclaman, es que no, aquí están los documentos. Me están expuestos en la nota, mi amigo. Ahí está su firma, mi amigo. Pues compraron computadoras que no eran. Y lápices a cientos de miles. Ahí está su firma, mi amigo. Lo siento. Y esa fue parte de la dinámica de la estafa maestra. Y pues ahí Pedro de León ya conocemos la historia también, ¿no? Gracias. José Suma y la unidad académica de la FECA y de derecho y bueno, otra tecnológica de Zacatecas también. Ok, si hay un deslinde absoluto, doctora, de todos los rectores, quiere decir entonces que históricamente la universidad siempre ha estado mal manejada. ¿Lo podemos hacer así de manera literal, tácita? Pues al menos de lo que yo tengo historia, de lo que yo me puedo acordar, sí hay problemas en su mayoría de muy mala administración de la universidad. Tanto del proyecto académico como de la manera administrativa en la que se llevan a cabo los procesos. Ese es un aspecto importante, el aspecto académico. La UAS sí tiene un buen número de adscritos al Sistema Nacional de Investigadores. Claro.
Pero ¿sabes por qué? Porque es un esfuerzo individual de las compañeras y de los compañeros docentes. Ya. No hay una política institucional que permita que los maestros y las maestras puedan acceder a ese reconocimiento del sistema nacional. Por eso, por esfuerzos institucionales. Todos son esfuerzos aislados de cada una de ellas y cada uno de ellos que por sus propios méritos han logrado ese reconocimiento. Entonces, cuando nos dicen, o cuando la universidad presume con bombo y platillo esos méritos, pues obviamente que para los maestros, en lugar de sentirlo como un reconocimiento, es una burla porque no hay ese apoyo institucional, más que para pararse el cuello en los indicadores. Hay otro tema importante, las llamadas horas clase, los profesores horas clase, que finalmente no están integrados al contrato colectivo. No, los hora clases sí. Quienes no están integrados al contrato colectivo son los compañeros que están por honorarios. Por honorarios. Y que lastimosamente pero ha sido además, este rector quien pero ha además incrementado. para ir a ascender en las categorías también es una bronca y es un manejo político, doctora. Claro, porque finalmente no nada más estás precarizando a las compañeras y a los compañeros que tienes bajo ese régimen, sino que incluso les estás condenando condiciones de sobreexplotación de una manera en la que ni siquiera, o sea, que es inconcebible en una universidad pública. O sea, la universidad pública tiene que garantizarte condiciones laborales que te permitan desarrollar todas las funciones sustantivas en la universidad. Es decir, que puedas hacer docencia, que puedas hacer investigación, que puedas hacer extensión. Y desafortunadamente los compañeros por honorarios ni siquiera tienen seguridad social. Ellos, literal, a ellos se les paga hasta que entregan un acta de calificaciones. Y muchas de las actividades sustantivas de la universidad no se ven reflejadas en actas de calificaciones. Entonces, esos maestros, si investigan o no investigan, la universidad no se los paga. El tiempo que invierten ellos en preparar clases, la universidad no se los paga. El tiempo que invierten ellos en revisar exámenes, en revisar trabajos, en revisar o en prepararse, la universidad no se los paga. Y les paga muy por debajo de lo que establece el contrato colectivo de trabajo para un docente que trabajaría lo mismo que ellos. Hay muchísimos docentes también con la calidad de investigadores. Sin embargo, no investigan nada. No, realmente ahorita ya prácticamente el 100% de los docentes son docentes investigadores, tienen que tener carga frente a grupo. Ya, investigadores, publicaciones, seminarios, participaciones en foros. Yo conozco muchos y no, están como docentes investigadores y buscas su currículum, ni una publicación con categoría C. ¡Híjolas! Bueno, pues pero también hay que ver cuál es la carga frente a grupo que tienen, porque estamos hablando, por ejemplo, también de unidades académicas, en donde tu carga de trabajo es de docente investigador y tienes 6 grupos, 6, 7, 8 grupos, dependiendo de las horas que implique cada grupo, con 30 alumnos, y eso implica que son 240, 250 alumnos al semestre. Entonces, ¿a qué hora quiere la universidad que esos investigadores hagan investigación? ¿Y cómo solucionar cuando el tienes que atender esa cantidad de alumnos? O sea, y yo lo he vivido, por ejemplo, o sea, porque a diferencia de muchos de los que están precisamente en la otra planilla, pues yo estaba dando clases apenas hace 2 años. Entonces, yo he tenido semestres en donde nosotros atendemos prácticamente a 250 alumnos, les tienes que revisar tareas, les tienes que revisar trabajos, les tienes que realizar actividades que les permitan a ellos aprovechar al máximo su tiempo, y eso implica pues dedicarle muchísimo tiempo a la preparación de esas actividades, a la preparación de clases, a la preparación de materiales, que cuando te dicen siéntate a investigar, pues nada más dime a qué horas quieres que me siente a investigar. Y a pesar de eso, muchos lo hacen, o muchos lo hacemos. Y querrán los profesores descargarse de las horas clase para investigarse, pues es menos salario. Pero necesitas generar equilibrio entre esas actividades. O sea, no puedes no puedes destinar toda tu energía a hacer solo investigación o a hacer solo docencia. Tienes que generar equilibrio. Pero también cuando ves que todos los esfuerzos de docencia no se ven retribuidos de la misma manera,
que los investigadores, pues es precisamente donde se empiezan a generar conflictos. Y son el tipo de cosas que tenemos que revisar, que tenemos que atender, porque hay un programa de estímulos a la carrera docente que estimula todo menos a la carrera docente. Estimula funcionarios, estimula personas que están en la nómina de funcionarios, sobre todo con los niveles más altos, y aquellos compañeras y compañeros que de verdad están en carrera docente, que de verdad tienen 50 horas semana mes, muchos de ellos efectivos, no pueden entrar a ese programa. Entonces no corresponde el título del programa ni siquiera con el verdadero énfasis que se le da. Entonces hay muchas cosas que se tienen que replantear en la universidad, dejar de utilizar este tipo de programas para beneficio de unos cuantos, cuando su diseño tiene que ser para beneficiar a toda la comunidad. Un tema también muy importante en la universidad, que yo me acuerdo desde hace muchísimos años, adolece, es la transparencia. Tú solicitas algo por transparencia a la universidad, no te contestan, bueno, ¿en dónde no? Yo solicito al ayuntamiento de la capital y al Congreso, lo más opaco del mundo, junto con la UAS, ¿eh? Es lo más opaco. Tú llegas al Congreso, te mandan una liga con una XML que no dice nada. O te mandan números de folio. Pues sí, güey, pero ¿dónde está la información? Tienes que No. Los Exceles vacíos, ¿no? Sí, no. Y en la universidad es lo mismo, ¿eh? Pues nos pasó y no... Pero el SPAUAS bajo tu mandato, doctora, ¿fue completamente transparente? Sí, nosotros entregamos toda la información, no nada más a la Plataforma Nacional de Transparencia. Nosotros transparentamos muchísimas cosas que la gente ni siquiera estaba acostumbrada a que transparentáramos. Por eso empiezan muchos cuestionamientos, porque la gente ni siquiera sabía muchas cosas de las que pasaban en el sindicato y no se las cuestionaban. Nosotros, por ejemplo, para acceder a la información del ISSSTE, la pedimos el mismo día a la Plataforma Nacional de Transparencia del ISSSTE y a la de la universidad, y la de la universidad no llegó. No llegó en tiempo y forma, después hicieron ahí una artimaña para decir que sí llegó, y lo que hicieron fue reenviarnos la información que el ISSSTE ya nos había mandado en tiempo y forma. Entonces sí es lamentable, porque están simulando realmente que hacen lo que deben de hacer. Y en el caso de nosotros del sindicato, claro que nosotros transparentamos más de lo que debíamos, y el riesgo a la transparencia es ese, que la gente se comienza a dar cuenta de muchas cosas que antes no se cuestionaba porque no sabía que existían. Llegas al sindicato de manera histórica, como la primera vez, con 2 votos de diferencia, ¿eh? Todos somos esos 2 votos. ¡Híjolas! Con 2 votos. Bueno, pues así es la democracia. Sí. Así hubiera sido uno. Así hubiera sido uno. Llegas al SPAUAS. Ahí yo leo tus expresiones, tus declaraciones, y sí, hay un reproche consistente contra el anterior comité. Pero ¿cómo encontraste la situación todavía de los anteriores? Si hay vicios, ¿verdad? Si hay vicios estructurados que pasan a través del tiempo. Porque yo me acuerdo de un líder muy mediático del SPAUAS. Andaba en las marchas, andaba en las grillas, y también se manifestaba el Chano, José Crescenciano. Era mediático. Y existe, no sé si me corrijas, una percepción de que tampoco fue una buena gestión en el SPAUAS. ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que hubo muchas malas gestiones en el SPAUAS, no nada más esa, no nada más la anterior. Yo creo que muchas cosas, efectivamente tú lo señalas muy atinadamente, hay vicios estructurales en el SPAUAS, o había vicios estructurales en el SPAUAS. Específico? Por ejemplo, el tema de que las cuotas sindicales a qué se destinaban. Nosotros ¿a qué nos dimos cuenta? Que el edificio sindical, por ejemplo, en el que nos encontramos en este momento, es un edificio sindical que se Paréntesis, se destinaban al Día de las Madres a festejarlas con strippers. Entre eso y muchas otras cosas. Esa fue del Chano, y fue así un rollo nacional. Desayunos, comidas y cenas de todo el comité ejecutivo, a fiestas incluso privadas, a comprarse balones de colección de básquetbol para algunos secretarios del deporte. O sea, realmente no había un control del gasto en lo que se ejercía el presupuesto del sindicato. Y ese recurso se pudo haber aprovechado para muchísimas cosas. Nosotros el sindicato en este momento está en un terreno que está en comodato,
y que lamentablemente ni siquiera No me es de la digas eso. universidad. ¿De quién es? Pues de un particular que en algún momento lo donó y nunca se hizo el trámite de la escrituración. ¿En serio? Entonces, y la universidad ¿No tienes tampoco es certeza capaz legal? de... ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿cómo es Qué posible loco. que se esté construyendo sobre un terreno, o sea, se esté gastando cuotas sindicales en un terreno en el que no podemos, del que no gozamos o no tenemos la propiedad? ¿Qué se ha hecho con las cuotas sindicales a lo largo de todo el tiempo? Puede llegar el propietario, retirar Claro. el comodato y decir, Pero no nada más. Quiten sus chunchos pero no porque nada terreno. más sería el sindicato, No. desde psicología hasta prepa 2 está en esas mismas condiciones. y además si construyeron sobre mi terreno, ¿qué te dice la ley? Construir sobre mi terreno. Así es. También es propiedad mía lo que está arriba. Híjolas. Pero fue hecho con dolo, ¿se sabe? Y eso, pues eso era lo que no se sabía, o que lo que pocas gentes sabían y que nosotros hicimos público. Nosotros hicimos, por ejemplo, un avalúo de todos los bienes que son propiedad del sindicato propiamente dicho, ¿no? Porque hay un terreno, por ejemplo, que está cerca del campus UAS Siglo XXI, que es propiedad del sindicato. No es un terreno para fraccionar, hay que decirlo, son dos cosas diferentes. Está, por ejemplo, pues literal, hay una casa en Insurgentes que también es propiedad del sindicato, que se la donó, creo que Ricardo Monreal, en su periodo, y es propiedad del sindicato. Y lo que tenemos es eso, la construcción que está sobre un terreno que no es nuestro, y eso es lo que se evaluó. Por primera vez en la historia del sindicato tenemos un avalúo real de los bienes inmuebles que tenemos en propiedad de todo el sindicato, hay que decirlo, porque no es propiedad personal, ¿verdad? Claro. Ni de cada sindicalizado, sino de la colectividad. Si te desligas, doctora, de los anteriores rectores, ¿te podrás desligar también de todos los dirigentes anteriores del Espaguas? Claro, yo creo que eso está más que claro, y además es hasta... Porque vi a Chano muy motivado ahí en tu registro como candidata. Bueno, el hecho de que seamos amigos no significa, o que seamos compañeros de la universidad no significa que ellos no puedan manifestar libremente su apoyo, o que yo haga lo que ellos me dicen como secretaria general en su momento, o ahora como candidata, o si llegamos a la rectoría, lo que ellos me digan que hacer como rectoría. Porque aparte de eso, me parece hasta cierto grado un comentario misógino, ¿no? Pretender que siempre tiene que haber un hombre detrás de las decisiones que tomamos, Sí, no, pues claro. es hasta misógino, ¿no? No, claro. Y pretender que en la universidad no somos o no habemos gente lo suficientemente crítica para tomar nuestras propias decisiones y asumir la responsabilidad de nuestros actos, y que para eso tenemos que tener consejo o relación de otros exsecretarios o otros exrectores, pues también es minimizar la capacidad de análisis y la capacidad crítica que Claro. puedo tener yo como persona o el equipo que me ¿Y acompaña. alguien te lo ha comentado en ese sentido? ¿Qué? ¿Eso? ¿Qué expresas? Que la Que yo- misoginia la he sentido. Porque creo yo que no en la los dos expresé, últimos ¿eh? años, Claro, ¿verdad? yo no la expresé. Yo nomás no, dije, yo vi a Chano ahí contigo. Sí, no, claro. Eso no Pero tiene lo nada de conoce. misógino, ¿eh? Oye, de eso, o sea, y hasta puedo decirte que fue mi maestro como muchos otros, O sea, ¿no? ¿no? Que fueron mis maestros en la universidad, Ajá. pero eso no significa que ellos me digan No, claro, qué hacer. claro. No, yo aclaro ese punto porque yo ni siquiera en un sentido de sugerencia lo dije, ¿no? Para que no haya interpretaciones entre líneas. Pero a ver, doctora, hay algo también muy interesante. A partir de que eres la primera secretaria general del Espaguas, mujer, parte de tu, podríamos decir, plataforma de campaña ahora hacia la rectoría es también esa, ¿no? Decir que podría ser la primera rectora en la historia de la UAS, y eso es algo también muy interesante. Es tiempo Porque- de mujeres, acuérdate. ¿No? ¿Es tiempo de mujeres? Sí, allá con mi presidenta. Sí, se han roto definitivamente los paradigmas misóginos y machistas en la ocupación de cargos públicos, y en este caso, sobre todo también, pues, en la universidad pública. Ahora, No, fíjate que no se han roto, o sea, desafortunadamente ahí sigue habiendo una resistencia de muchas personas. ¿en la UAS? Sí, claro, pues simple y sencillamente la actitud del rector.
O sea, he sido la secretaria general más demandada en la historia del sindicato. Yo creo que la única secretaria general que nunca han demandado. Nunca se reunió contigo, nunca, ni te jamás. felicitó ni nada, ¿verdad? Pero sin embargo tiene todo un equipo jurídico que está encargado de demandarme de una o de otra manera. Incluso al auspicio del gobierno del estado, del fiscal y del propio presidente del Tribunal Superior de Justicia. ¿Y de qué carácter penal? Ha habido denuncias penales, claro. Hay acusaciones que se mueven mágicamente muy rápidamente porque hay instrucciones del rector de que eso suceda. Hay denuncias, hay demandas laborales en el sindicato por muchísimas cosas que son tan insignificantes y que realmente otros secretarios han hecho cosas peores. Yo no digo que yo haya hecho todo perfecto porque todos somos seres humanos, pero de lo que sí tengo certeza es de que nunca he hecho nada tratando de perjudicar a nadie y mucho menos los derechos laborales de ningún trabajador académico de la universidad. Sin embargo, este rector se dedicó sistemáticamente a agredirme y obviamente que la única razón que encuentro es precisamente por el hecho de ser mujer, por el hecho de haber ganado el sindicato y por el hecho de que fuera su candidato oficial el que perdiera. Entonces, desafortunadamente no podemos hablar de que se hayan roto ya los patrones de misoginia y de menosprecio por la función de la mujer. Lo que sí te puedo decir es que mucha gente se dio cuenta. ¿Es una universidad machista? Claro, en muchos sentidos, de muchas personas. También te puedo decir que hay muchos docentes hombres que reconocen el trabajo que se ha hecho y que en lugar de tratarnos con ese menosprecio que nos tratan quienes están en la administración, nos tratan con muchísimo respeto y reconocen el trabajo que se ha hecho de parte de las mujeres del comité en esta gestión sindical, ¿no? Hay un tema muy importante en ese sentido. Han existido públicamente, sobre todo en redes sociales, en los tendederos, en las manifestaciones del 8M o en la conmemoración del 8M, denuncias de acoso sexual graves contra docentes, sobre todo en la universidad. Se ha recriminado por parte de feministas que no se les ha dado la atención correspondiente, ni siquiera se han judicializado las propias denuncias. ¿Qué hay que hacer con este tema? Fíjate, en primer lugar, nosotros cuando llegamos al sindicato proponíamos una reforma estatutaria que tuviera contemplados esos temas y no nos dejaron hacer esa reforma estatutaria. Nosotros hemos estado en foros y en mesas desde la representación sindical en donde se pretende elaborar los protocolos para atender la violencia, el acoso, la agresión sexual en la universidad. Y quienes ahora administran la universidad y quienes pretenden seguirla administrando se han encargado sistemáticamente de obstaculizar esos protocolos. Las mujeres, hay grupos de docentes y de alumnas universitarias, incluso se quejan de la actitud de Ángel Román y la actitud que ha tenido en torno al protocolo para atender la violencia en razón del género en la universidad. Entonces es lamentable que sucedan estas cosas por falta de protocolos a estas alturas. ¿Por qué? Porque sabemos que hay muchísimos ejercicios en muchos otros países, en muchas otras universidades, en muchas otras instancias de gobierno que se pudieran retomar, que se pudieran tomar como casos de éxito y revisarse y adecuarse a las necesidades de la universidad, por ejemplo, y no se hace. O que se puede tomar en cuenta también la participación de muchas mujeres universitarias que tienen toda la experiencia, todo el perfil, toda la capacitación y toda la habilidad para construir estos protocolos y que desafortunadamente se les ignora, desafortunadamente se les menosprecia, desafortunadamente no se les toma en consideración. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el problema sigue creciendo. Sigue creciendo, ¿por qué? Porque hay una complicidad de parte de las autoridades en que mientras no salga el protocolo no va a haber un mecanismo para poder llevar a cabo darle seguimiento a todas estas denuncias. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Actuar, llevar a cabo ya esos protocolos de manera inmediata, aprovechar la experiencia de muchas mujeres universitarias y no universitarias para construir esos protocolos y poder dar una atención inmediata a todas estas denuncias. Ya. Me gustaría retomar, porque creo que no quedó muy claro, la primera pregunta que te hice, doctora, en relación a las críticas sobre, incluso yo le llegué a interpretar como una especie de epifanía a tu propia candidatura, porque todavía horas antes de tu registro seguía siendo la secretaria ejecutiva. Entonces, una valoración tan rápida,
Esa fue mi interpretación, ¿no? Es como una epifanía, pasa. Ok, es válido, es legítimo, por supuesto, ¿no? Pero fue, francamente, de repente muy repentina. Pero a raíz de esto, son 3 mujeres las que te hacen críticas muy consistentes. Y una es una eminencia, la doctora Mariana Terán. Otra es una miembro del secretario del comité ejecutivo, Sonia Viramontes. Y la otra docente, se me fue su nombre. No me fue su nombre, pues son 3 mujeres en específico. Y lo expresaron de manera pública. No sé por qué la doctora Terán después bajó su publicación, pero todos lo vimos. Un medio local lo publicó. Y antecediendo a tu propio registro, Sonia Viramontes ya había expresado también una crítica cuando te acompañó muchísimo en las mesas de diálogo o de desdiálogo, dependiendo de la óptica, con la administración central en el tema de la huelga. Sí me gustaría mucho que en estos casos en específico nos comentaras qué piensas al respecto. Bueno, en esos casos yo creo que están en un derecho muy legítimo de expresar cuál es su opinión al respecto. Y lo respeto y lo aplaudo sobre todo. ¿Por qué? Porque nunca me he caracterizado por decirle a la gente que hagan una cosa o que digan una cosa o que dejen de decir o que dejen de hacer cosas. Entonces realmente yo no tengo ninguna, no es algo que yo considere equivocado ni mucho menos. Aprecio su opinión, aprecio lo que ellas han expresado en diferentes foros, en diferentes espacios, y les reconozco esa claridad que ellas tienen, esa postura que ellas tienen. Les agradezco el haberlo hecho público, el permitirme leerlo, el permitirme procesarlo, y claro que en algunos puntos podremos coincidir, en algunos puntos podremos coincidir, en algunos otros podremos ver las cosas desde diferente óptica, y yo creo que es precisamente de lo que se trata en la universidad pública, de permitir esa libertad de expresión, esa apertura, ese sentido crítico que por mucho tiempo se ha perdido y que yo creo que por eso llama tanto la atención, ¿no? Porque difícilmente criticamos, difícilmente opinamos, difícilmente cuestionamos en otros ámbitos de la vida universitaria, y por eso ahora hay tanto extrañamiento con estas opiniones. Realmente se merecen todo mi respeto, todo mi admiración por ese valor de decir lo que sienten, lo que piensan, cómo ven las cosas, y se los agradezco de verdad. O sea, les agradezco. Hay cosas en las que coincido, porque incluso hubo cosas de las que ellas mismas señalan en sus escritos con las que pude haber estado de acuerdo en algún momento, y que fue parte precisamente de lo que detuvo la decisión en algunos días, ¿no? Que era parte de las cosas que yo también me cuestionaba. Pero como ya te señalaba hace un momento, la decisión implicaba el ver realmente que si seguíamos como estábamos en la universidad, pues difícilmente íbamos a lograr un cambio real desde el sindicato, y que teníamos que buscar precisamente estas otras trincheras, estos otros espacios de incidir en un cambio real en la universidad. Hay otros temas con los que a lo mejor yo no coincido, con el hecho de que se deja tirado el trabajo. ¿Por qué? Porque el comité ejecutivo no depende de la secretaria general. El comité ejecutivo tiene cada una de las carteras sus propias funciones, y yo creo que quienes quedan en el sindicato, tanto las compañeras como los compañeros, son perfectamente capaces de darle seguimiento a todo el procedimiento que estaba todavía pendiente, de seguir la agenda, de seguir exigiendo, de seguir defendiendo los derechos de las y los docentes universitarios. Entonces yo creo que el trabajo no se queda tirado, porque siguen ellos estando ahí, sigue habiendo 10 carteras con 10 personas que tienen funciones perfectamente claras y que son perfectamente capaces de hacer el trabajo que les está encomendado. Dentro de la posibilidad, estamos hablando de posibilidades. En dado caso de que el voto universitario no te favorezca, doctora, ¿regresas a los pagos? Sí, yo solo pedí una licencia temporal. Ok. Y pues ya casi nos vamos a dar, Procto. Oye, se fue como agua esto. Se le fue rápido. No como las huelgas, esas duran 23 días. 24. 24, hijos. Oye, ¿hay una relación política partidista tuya
No, nunca he militado en ningún partido político ni tengo relación con ningún partido Ya, político. ni preferencia tampoco. No. Ya. Yo voto cuando alguien me convence por una propuesta o un proyecto que me convence, independientemente del partido. Ya. O sea, también hay un deslinde. Sí, claro. De todos de los todos partidos de todos los políticos, partidos claro. políticos. Órale. Te iba a preguntar por qué votaste en el 2024, pero no, luego van a decir que. Oye, votó por Mine. Sí, hasta ahorita estoy pensando a ver en la elección judicial a ver por quién vamos a votar. Hay que revisar Sí, yo todas estoy las checando todos los propuestas. perfiles, está complicado. Sí, va a ser una Yo elección estoy muy checando complicada. varios, ya van 2, 3 que me convencen, la verdad. Y déjenme decirles, vean el programa de Osito Medina, que siempre le echamos mucha carrilla. Pero está haciendo un ejercicio muy interesante de entrevistar a muchos candidatos. Y la verdad creo que nadie lo está haciendo. Aquí, pues nosotros, pues es semanal, sería realmente muy complicado Imposible. hacerlo. Pero él, como es diario, lo está haciendo. Y ya van 2, 3 personas que entrevistas que digo, órale. Sí. Y creo que se está dirimiendo mucho el estigma de que iban a llegar perfiles muy ignorantes e impresentables. Ojo. O incapaz. Ojo. Y yo creo que la campaña más decente, y luego no digan que ando, es Mara Muñoz. Es la que está haciendo campaña. La que anda de tierra, entregando volantes y va y viene y quiere ser jueza. Ahí se ve. Pues hay varios, nomás Eso que ve, hay, ¿no? yo creo que hay quienes tienen mayor visibilidad que otros. O sea, Claro. realmente, pues No, a Mara pero la visibilidad- conocemos, la sabemos visibilidad quién te es. la haces. Pues yo creo que no es tan fácil, ¿no? Yo creo que en el caso de Mara su perfil le permite esa facilidad No, claro, de claro, hacerse pues, ¿quién no la conoce? visible, pero estamos hablando, por ejemplo, de jueces o de personas que trabajaban en los juzgados que literal no era su ambiente. Entonces, para ellos el comunicarlo, o sea, finalmente estaban encerrados en su oficina Claro. resolviendo expedientes, pues no es tan fácil comunicarse, ¿no? No, No es no. tan fácil hacerse No es tan fácil, visibles. pero- Entonces, esa parte sí le ayuda mucho. a Mara. Pero se puede. O sea, realmente se puede. Te pones acá en la Bicentenario, pones una lona, convocas una rueda de prensa y empiezas y te haces visible. O sea, te haces visible. Es más, te encueras ahí, pues ¿quién no te va a volver a ver? Hay estrategias, ¿no? Pero en fin. Oye, doctora, pues ya nos vamos. Nos quedan 3 minutitos. Última pregunta. ¿Cuál sería tu primera acción? Tu primera. Porque luego nos acostumbramos a que mis 10 acciones, mis 15 acciones, 20 acciones, mis primeros 100 días, mis primeros 250 días. Y Mira, en la UAS Pero tu las primera cosas pasan acción. tan rápido que los 4 años Se van de volada. Pero tu primera 3 acción. años, por ejemplo, en el sindicato son insuficientes para cambiar las cosas, ¿no? Ya cuando estás ahí te das cuenta de todo lo que tienes que atender y que realmente te das cuenta que el tiempo es insuficiente. Pero yo creo que también es el suficiente para que quien no da resultados pues se pueda ir sin causar mucho daño, ¿no? Que sabemos que hay quienes han causado mucho daño, pero bueno, finalmente es un dilema, ¿no? Es el tiempo final. Sí. ¿Cuál sería tu primera acción, en dado caso que fuera rectora? La primera. Reactivar la vida del Consejo Universitario, que se integre de manera legal y que sea el Consejo Universitario quien tome las decisiones. Ok. Eso es fundamental. Perfecto. Bueno, pues hemos llegado al final de este podcast entrevistando a la doctora Jenny González, que es candidata a, pues quiere hacer historia, ¿verdad? Como la primera rectora. de la Universidad Autónoma de Fíjate que ese es un Zacatecas. tema que hay que comentar. Yo creo que es muy importante porque yo no creo que sea un tema de hombres o mujeres, sino de capacidad. Y bueno, si coincidentemente es una mujer, pues qué bueno, ¿verdad? Pero yo creo que más allá de si es la primera mujer o el primer hombre, tiene que ver con la capacidad de hacer las cosas en la universidad. Claro. Bueno, pero en ese sentido, pero en ese sentido tú también presumiste ser la primera del Espaguas. Bueno, pues. Así fue. Si es un tema Y de por género. 2 votos. Si es un tema, porque precisamente tú lo has dicho. Y demostramos que Si en la hicimos las UAS cosas de manera diferente. Si en la UAS todavía existen muchos sesgos, muchos paradigmas machistas, pues entonces se trata de que las mujeres ganen espacios de representación. Así es. Entonces sí es un tema también de género. Decía alguien el otro día, dice, rompimos el techo de cristal, pero los cristales que se cayeron siguen doliendo y siguen causando daño. ¿No? Sí, Eso es bueno. sí. Bueno, pero también bien dicho, sí, sin duda, también es un tema de capacidades. Porque a lo mejor me voy a ver muy misógino, pero
Es que vemos mujeres en espacios públicos que... Pero también hombres, que en espacios Un chorro. públicos que Un chorro. lo mismo. Un chorro, ¿no? Pero bueno, yo creo que en ese sentido sí se está rompiendo, sí se está abriendo una brecha en que las mujeres, por lo menos, si hay una ley al respecto, ¿no? Sobre la pérdida de género. Bueno, doctora, te agradecemos muchísimo que No, al hayas estado con contrario. nosotros. La Muchísimas doctora gracias. Jenny González Arenas, candidata a la rectoría de la Universidad Autónoma de Zacatecas por la planilla Decide. ¡Venga! Que voten el 14 de mayo, que no se les olvide. Eso yo no lo puedo decir, pero tú... Pero yo sí. Muy bien, perfecto. Vámonos. En el próximo viene Ángel Román. Y no crean que también lo vamos a tratar suavecito. Aquí cómo es, proctólogo, ¿va? Correcto. Aquí cómo es. Aquí, luego me gano cada amistad también por andar aquí, pero así es. Si quieren cosas suavecitas en el 106.5. Allá le dicen que sí a todo el mundo. ¡Tiempo! ¡Vámonos! Además les recuerdo que en este podcast Me puedo equivocar, pero no creo